Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 25, con guión de Joe Kelly y arte de Ed McGuinness. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Venom y Spider-Man intentando liberarse de los tentáculos de Carnage. Peter percibe el impacto como un golpe directo entre los ojos y reconoce que han caído exactamente en las manos viscosas y sucias del enemigo. Admite que, si no estuviera tan alterado, estaría furioso consigo mismo. Mientras luchan contra Carnage, Torment se dirige a ellos, diciéndoles: Peter Parker, Spider-Man, Mary Jane Watson, Venom y el somnoliento Eddie Brock. Carnage. 3 nombres, 3 espirales. Carnage plantea que, a su manera tradicional, no considera apropiado hacer una propuesta de matrimonio sin una dote, y somete su idea a la aprobación de Torment. Él responde que no hay decepción en el resultado, y declara que ahora tiene toda su atención puesta en Mr. Redman. Finalmente, Spider-Man y Venom se liberan, y se lanzan al ataque. Venom contra Carnage, y Spider-Man contra Torment. Mientras lo hacen, Peter piensa: incluso mientras mi cuerpo se mueve por sí solo, parte de mí está intentando armarlo. Carnage sabe. Supongo que está jugando algún tipo de juego conmigo, pero entonces Carnage manda. Shocker es asesinado. Este tipo roba los guanteletes. ¿Por qué? Luego, Torment manda. El padre de Eddie es asesinado y todo empieza a encajar. No se trata solo de mí. No se trata solo de Carnage. Somos todos nosotros, incluyendo a MJ. Si no descubrimos exactamente qué ha planeado para nosotros, tengo la sensación de que más personas van a morir, incluyendo a los presentes. Venom exige que Eddie despierte y controle a la criatura, mientras Carnage responde que ha aprendido de él y señala que los valores familiares han cambiado desde que está con una mujer pelirroja. Mary Jane le reclama a Venom que está conteniéndose y le exige que use el metal anti-Carnage. Venom responde que no quiere herir a Eddie. Mary Jane replica que ella no quiere morir, lo que lleva a Venom a ceder. En paralelo, Torment ataca a Spider-Man con los guantes del Shocker. Spider-Man esquiva el ataque, mientras le dice que es momento de apartarse para que los adultos luchen. Lo ataca con su telaraña, pero Torment lo detiene con un escudo sónico pasivo, sorprendiéndose de que los guantes puedan hacer eso. Spider-Man señala que Herman era inteligente cuando no actuaba como un idiota, y se indigna de que su amigo fuera asesinado para robarle los guantes. Torment responde que en realidad se trató de un accidente afortunado, ya que Herman formaba parte de la espiral de Watson. Spider-Man intenta entender qué relación tiene Shocker con Mary Jane, pero Carnage lo interrumpe con una serie de ataques, que Spider-Man esquiva con agilidad. Spider-Man llama a Venom y le recuerda que el plan era dividirlos y vencerlos, y le pregunta si debe intervenir directamente para mostrarle cómo se hace. Venom se disculpa y señala que alguien no está jugando limpio. Carnage, mientras huye, responde que quien lo dice es el simbionte que lleva un armamento anti-Carnage, y afirma que él juega para ganar. Spider-Man intenta comunicarse con Eddie, pero es interrumpido por otro ataque. Carnage llega hasta donde está Torment, y le dice que ambos comparten un gusto marcado por matar. Mary Jane le grita a Venom que no le interesa lo que le pase a Eddie, y que se encargará de ambos. Carnage se apura, y le dice a Torment que necesita un anfitrión dispuesto, y sugiere que juntos serían una combinación perfecta en el infierno. Torment se incomoda por la interrupción, y lanza una descarga sónica contra Venom, diciéndole que no los interrumpa. Spider-Man reacciona de inmediato, y se lanza para atrapar a Mary Jane, que cae sin control. Carnage aprovecha la situación para atacarlo de nuevo, mientras le dice a Torment: 10 segundos desde que formamos equipo. Mira todo este éxito. ¡Cásate conmigo, Torment! Torment establece que existen reglas. Carnage responde que toda relación necesita límites saludables, y se muestra dispuesto a aceptarlos. Torment afirma que las espirales deben ser respetadas, mientras Carnage añade que necesita matar con regularidad. Torment insiste en la importancia de la discreción, y Carnage comenta que el derramamiento de sangre apenas produce ruido. Mary Jane intenta levantarse. Spider-Man le dice que no puede hacerlo. Mientras los ataca de nuevo, Torment añade que el dolor debe ahogar el grito hasta que solo quede silencio. Carnage admite no comprender del todo lo que está diciendo, pero muestra entusiasmo por continuar. Torment aclara que pueden quebrarlos,
pero no matarlos hasta completar la espiral, lo que provoca la impaciencia de Carnage, quien le dice que ambos están ahí, al alcance de la mano. Torment insiste en que la espiral tiene un orden que debe seguirse. Carnage responde que lo entiende y lo insulta. Torment se sorprende por ese cambio de actitud y le exige una aclaración. Carnage le responde cogiéndolo por el cuello, mientras le explica que no es él quien está haciendo eso. Eddie revela que se ha despertado y les agradece por haber hecho tanto ruido. Eddie toma el control y arroja a Torment contra una pared, mientras le dice: «Odiaba a mi padre, pero merecía algo mejor que eso, bastardo». Torment decide retirarse y se impulsa hacia el cielo usando los guantes del Shocker, diciéndole a Carnage que continuarán hablando cuando las espirales estén cerradas. Carnage le pide que no se enoje, pero Eddie lo manda a callar y le advierte que lo matará cuando todo termine. Venom interviene y atrapa a Carnage con ayuda de Peter, asegurando que nadie se irá. Una vez frente a él, Mary Jane exige respuestas, y Spider-Man deja claro que no volverán a caer en otra emboscada, indicando que reparará el rastreador destruido. Eddie intenta explicarse, pero Venom le dice que no están hablando con él. Finalmente, Carnage acepta contarles todo. Nos movemos a un penthouse en Midtown. Miles comenta que le resulta extraño estar en la biblioteca de un millonario mientras observa cómo levanta pesas. Norman responde que es extraño, ya que él normalmente levanta mucho más, pero debido a una lesión está usando menos carga. Norman deja las pesas y se prepara para hacerle su propuesta. Recuerda el enfrentamiento previo en los tejados y señala que en ese momento pudo haberlos matado. Miles responde recordándole que él los salvó de los Slayers. Norman añade que eso ocurrió a costa de perder la conciencia, dejando expuestos a los demás jóvenes Spider-Man, lo que provoca la reacción de Miles, quien rechaza escuchar críticas. Norman lo detiene y aclara que no se trata de una crítica, sino de construir un argumento para algo nuevo. Reconoce a Peter como uno de los mejores hombres que conoce, afirmando que salvó su alma y le enseñó que el cambio es posible, pero advierte que cuando trabaja con sus protegidos puede ser problemático. Miles entiende que Norman quiere enseñarles algo y le pregunta qué. Norman le responde con una sonrisa: «Quiero enseñarles cómo defenderse contra mí». Mientras tanto, en otro lugar, Carnage comienza con su confesión. Les cuenta que la relación con Torment comenzó a través de Internet, ya que sentía que no estaba congeniando con Eddie y merecía algo mejor. Describe cómo encontró a alguien que cumplía con sus expectativas y que ambos están listos para llevar esa relación a una siguiente fase y formar una nueva familia. Luego de eliminarlos. En paralelo, Eddie explica que la unión con Carnage era necesaria para sobrevivir y que, de no haber ocurrido, alguien más lo habría hecho sin poder controlarlo. Reconoce que cometió un error que permitió a Carnage acceder a su mente y descubrir información sobre Peter. También admite haber considerado terminar con todo y que si lo hubiese hecho, quizás su padre seguiría con vida, señalando que al descubrir las intenciones de Carnage, decidió avisarles a ellos. Finalmente, insiste en que puede mantener el control, pero Mary Jane contradice esa afirmación con un grito: «Esto no está bajo control. Nuestras familias están en peligro. Han matado gente y múltiples psicópatas saben quiénes somos por tu culpa, Brock». Eddie le pregunta qué otra opción tenía, y Mary Jane responde que existen alternativas dolorosas. Venom propone enfocarse, dirigiéndose a Peter. Él indica que ha reparado el rastreador, aunque no puede confirmarlo completamente hasta que se reinicie, y plantea que, mientras esperan, Carnage debe indicar el próximo destino de Torment sin desviaciones. Carnage responde con evasivas, pero Eddie explica el patrón de la espiral, describiendo cómo avanza desde el exterior hacia el centro, a través de la familia de la víctima principal. Spider-Man y Mary Jane reaccionan ante la implicación. Carnage expresa su entusiasmo por una reunión familiar violenta, y Eddie afirma que va a arreglar la situación. Mientras comienzan a moverse, Spider-Man comenta que su tía está en la casa de su novio, mientras Mary Jane menciona la de Anna. Eddie les advierte que no pueden enfrentarse solos al enemigo tras haber visto de lo que es capaz. Mary Jane se da la vuelta y le advierte que si algo le ocurre a su tía, lo matará. Venom interviene para calmarla y coincide en que deben apoyarse mutuamente. Carnage pregunta si esa cooperación los incluye a ellos, y Spider-Man, aunque con resistencia, acepta que Venom tiene razón y le exige a Eddie que le diga con sinceridad si puede controlar al simbionte.
Mary Jane le pregunta cómo puede confiar en él. Spider-Man insiste en que dividirse los deja vulnerables y que discutir solo beneficia al enemigo. Mary Jane lo interrumpe y le revela que no dejarán a sus seres cercanos sin protección, mientras hace una llamada. Nos movemos a un laboratorio oculto al otro lado del río Hudson. Flash Thompson, agente anti-Venom, se encuentra en una misión. Acepta la llamada de Mary Jane, disculpándose por el ruido. Mary Jane le informa que la tía Anna y la tía May están en peligro. Flash responde pidiendo que espere un momento. Un guardia ordena eliminarlo, al reconocer que busca al simbionte que tienen ahí, pero Flash se encarga rápidamente de ellos. Luego retoma la conversación con Mary Jane y solicita más información. En paralelo, mientras se desplazan por la ciudad, Peter se sorprende de que Mary Jane haya llamado a Flash. Mary Jane responde con una broma antes de aclarar que la situación requiere ayuda, y que tanto Anna como May conocen a Flash, y que él tiene bastante carisma con las ancianas. Luego le pregunta por qué se comporta de manera extraña. Peter niega estar haciéndolo, y señala un cambio en la voz de Mary Jane. Ella le pregunta a qué se refiere. Venom interviene describiendo variaciones en su entonación y su ritmo cardíaco, además de las feromonas. Mary Jane lo manda a callar, pero Peter lo ha entendido todo. Su ex y su amigo hacen ejercicio juntos. Le dice a Mary Jane que si ella tiene algo con él, entendería, pero Mary Jane continúa negándolo todo. En eso, el dispositivo de Peter se enciende, y Mary Jane se alegra de que le haya salvado la campana. Le pregunta a Peter por la ubicación de Torment, pero él le pregunta si no dijo que su tía Anna estaba en Queens. Mary Jane le dice que así es, por lo que Peter le pregunta: Entonces, ¿por qué Torment se dirigiría a tu casa? Carnage inmediatamente lo entiende. Si aprecias lo que hacemos en USA Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a CSSCDN3597. Nos movemos a la casa de Mary Jane. Dylan está jugando a Marvel Rivals en un teléfono phony, haciéndolo canon en el universo 616. Paul comenta que no entiende cómo no han nerfeado a Gambit, pero Dylan no responde. Paul intenta iniciar una conversación, pero Dylan responde que está ocupado. Paul actúa a lo Paul y le confiesa que no es la persona ideal para hablar de eso, pero como Mary Jane no está, siente que debe hacerlo. Señala que, desde la reciente aparición inesperada del padre de Dylan, su actitud ha cambiado, por lo que intenta ofrecer apoyo. Dylan rechaza la ayuda y afirma que solo quiere seguir jugando. Paul insiste en que puede entender la situación y menciona a su propio padre, revelando que era una figura monstruosa, lo que desencadena la furia de Dylan, quien arroja el mando de la consola contra el televisor. Dylan arremete contra Paul y lo pone en su lugar, diciéndole: Consíguete hijos de mentira si quieres jugar a ser un padre de mentira. Oh, espera, están muertos porque apestas. No me hables de mi maldito padre. Paul intenta disculparse y explicar que solo quiere ayudar, insistiendo en que no es responsable del daño que Dylan ha sufrido, y le pregunta por qué lo odia tanto. Dylan se detiene frente a la puerta, se da la vuelta y le responde: Odio que te arrastres por ahí esperando que a la gente le caigas bien, cuando todos saben que eres un maldito unidimensional que nunca logró poner su maldita vida en orden. Pero no me importas lo suficiente como para odiarte. No me importas en absoluto. Cuando abre la puerta, hay alguien al otro lado. Es Torment, quien le apunta con el guante del Shocker y le dice: Dylan Brock, hijo de Ann Weying, el simbionte Venom, y Eddie Brock. Tienes los ojos de tu padre. Quiero ver si tienes su corazón. Y se nos cuenta que esta historia continuará en Venom número 256. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me deja con una sensación medio tensa, pero en el buen sentido. Siento que todo está avanzando hacia algo más grande, pero al mismo tiempo hay decisiones que me hacen ruido. El conflicto principal funciona porque no es solo una pelea física, o sea, también es emocional. Eddie perdiendo el control, Peter intentando mantener todo unido y MJ, claramente, al límite. Sobre Torment, no sé, la verdad no termina de sentirse tan rudo como parecía al inicio. Tiene una vibra interesante con lo de las espirales, pero aquí como que se desinfla un poco, sobre todo cuando la situación se le va de las manos. En cambio, lo de Carnage sí me deja pensando. No me queda claro por qué lo perdonan, o al menos lo toleran, cuando literalmente ya los traicionó. Eso se siente raro, como si lo necesitaran más de lo que deberían. Y aquí es donde entra lo que más me gusta. Dylan poniendo en su lugar a Paul.
Honestamente, se siente satisfactorio a nivel emocional porque Paul es uno de esos personajes que cuesta mucho aguantar, uno de los más aborrecidos que han metido en mucho tiempo. La escena pega fuerte. También la dinámica entre Peter y MJ está cargada, sobre todo con ese momento incómodo donde Peter se sorprende de que MJ y Flash estén saliendo. Eso añade otra capa de tensión dentro del caos, y te deja pensando si de verdad hay vuelta atrás ahí o no. Ahora, hay varias cosas que aún no se responden. No sabemos qué pasó con Shay, tampoco se vio a Raelit, y menos a Felicia. ¿Alguien reconoció al simbionte que Flash estaba buscando? Por otra parte, ¿quién va a apagar el televisor Funny que Dylan rompió? Y el detalle que me encantó es que ahora Marvel Rival sea canon. No sé, se siente como un guiño divertido en medio de todo, con Torment yendo directo hacia Dylan, siendo que lo peor todavía no empieza. ¿Será que todo esto termina acercando otra vez a Peter y MJ? ¿O ya cruzamos un punto sin retorno? ¿O será que Carnage termina uniéndose a Paul? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios. Me mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.